Hola, este es un video muy especial porque Lucas Van Vive, cofundador de Spring Spanish, va a contarnos cómo aprendió español. Lucas habla otros 5 idiomas además del español, escribió un libro sobre el aprendizaje de idiomas y va a compartir con ustedes todos sus secretos. Lucas también vivió un rato en México, así que tenemos muchas cosas de qué hablar. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿todo bien y tú? Bien, también gracias, qué gusto tenerte por acá. Pues gracias por invitarme. Oye, pues muy contenta de saber cuándo empezaste a aprender español y todo lo que tengas que contarnos sobre tu historia con el español. Entonces cuéntanos primero cuándo empezaste a aprender. Entonces empecé hace 8 años a aprender el español, pero solo por 2 años. Y era por amor, y por eso también era solo por 2 años, ¿no? Entonces tenía novia española y bueno, siempre hablamos en inglés, pero con sus amigos y con su familia tenía que hablar en español porque no hablaban inglés, ¿no? Y ya sabes cómo es con los suegros, ¿no? Siempre ya es un poco incómodo hablar con los suegros y más si ni siquiera puedes contestar a sus preguntas porque no podía decir nada en español. Entonces por eso empecé a aprender español con un curso, pero no hasta un nivel muy alto. Después, bueno, rompimos y ya no tenía que usarlo, no necesitaba el español, entonces por 4 o 5 años no lo usé para nada y lo perdí casi todo. Pero hace 2 años fui a México a visitar unos amigos y después me quedé bastante tiempo y lo retomé y empecé otra vez a aprender español. También tenía novia mexicana por un rato, otra vez por amor, siempre es una buena motivación, ¿no? Y sí, eso me ayudó mucho en esa, y sí, lo retomé y ahora sí traté de dominar el idioma. Ok, pues el que sea por amor siempre es una buena inspiración, pero ¿cuáles dirías que fueron los retos que enfrentaste en tu proceso de aprendizaje? Pues al inicio, cuando empecé con el español, entonces hace 8 años, solo tomé un curso, como fue la escuela, ¿no? Hice un curso de 3 horas a la semana que no sé, nos enseñaron un poco de español, pero no me gustó tanto porque era muy tradicional, como que, ok, ¿quieres aprender español? Aquí tienes tu curso, tu libro de gramática, aquí tienes todas las palabras que tienes que memorizar para el examen. En el examen vamos a hacer unos ejercicios de gramática y eso era todo. Y sí, aprendí mucho de gramática y de vocabulario, pero cada vez que quería hablar, ¿sabes? Formar frases, no podía decir nada porque siempre estaba hablando pensando solo en reglas de gramática. Por ejemplo, no sé si alguien me preguntaba algo como que ¿y por qué estás aquí? Y yo quiero decir I'm on holiday, por ejemplo, ¿right? Como era en mi cabeza, y es lo mismo para mucha gente, pienso, es como, ok, I, en español, yo, ¿no? I am, ok, entonces ser o estar, to be, ser o estar, ¿qué tengo que usar? Bueno, ser es más para un estado, pienso, algo más permanente, y estar, sí, es más, pienso que es estar, pero no estoy seguro, pero no tengo tiempo, ok, estoy, y luego on holiday. ¿Cómo vas a decir eso? On holiday. Bueno, preposición, on, puede ser en, o a, o por, o no sé, o de, es de, no sé, ahora lo sé, pero, y luego holiday, bueno, ok, vacation, vacación, o vacaciones, no sé, hay tantas cosas que pensar, ¿no? Es casi imposible porque, bueno, tienes que pensar en cada palabra que usas y no funciona, no funciona, y eso era muy difícil para mí. Y agotador, supongo. Sí, agotador, y para todos. Pienso que ese es el problema con gramática y vocabulario. Y eso, bueno, eso es también porque no lo hacemos así en Spring Spanish, ¿verdad? Sí, claro, todo el sentido del mundo. También me pasó con el alemán. Creo que como es más sencillo como aprender estas frases, ¿no? Y después entender la gramática detrás, no al revés. Exacto. Y eso es como lo hacemos ahora en Spring Spanish. Y es mucho más fácil porque no tiene sentido que no sé, como la gente usa el idioma cada día, ¿no? Lo usan para vivir su vida,
trabajar, para hablar, para comunicarse con su familia, también para encontrar amor, o para reír o burlarse de alguien, no sé, o para pelearse. Todo eso lo usan para eso, ¿no? Viven su vida a través del idioma y no es solo como gramática, no, es algo que necesitas para comunicar y así yo lo quería usar, porque yo quería, no sé, usarlo en situaciones, ¿no? Quiero hablar con alguien, alguien me pregunta ¿por qué estás en México? Bueno, quiero poder contestar y la manera que funcionó para mí para aprenderlo era escuchar mucho más, ¿no? Escuchar a la gente, ver qué dicen, cómo lo dicen, cuáles palabras usan para lo dicen, los nativos, cómo ellos lo usan para vivir su vida, porque yo quiero decir las mismas cosas, ¿eh? Si tú me dices, bueno, yo te pregunto, Mariana, ¿qué haces aquí? ¿No? Y si tú dices, I'm on holiday, ¿qué dirías? ¿No? Estoy de vacaciones. Exacto, estoy de vacaciones. Y yo no puedo explicarlo porque estoy de vacaciones con reglas de gramática. No puedo, no sé por qué es así, pero si tú lo dices, me confío en ti, ¿no? Eres enseñante de Spring Spanish. Tú dices, estoy de vacaciones, yo sé, así lo tengo que decir. Eso significa, bueno, I'm on holiday, entonces yo también lo voy a usar, ¿no? Estoy de vacaciones. Yo puedo decirlo ahora sin pensar en gramática, sin pensar en todas esas cosas de cómo es ser o estar, porque no me importa. Ya sé que es correcto, porque tú lo usaste, ¿no? Y eso es la manera que usamos y que también a mí me ayudó a superar esos retos, ¿no? Y a aprender el español. Pues muy bien, sí que son retos que nos topamos siempre que estamos aprendiendo una lengua. Pero lo interesante sería saber tú en lo particular qué hiciste paso a paso para superarlos. Entonces, como ya dije antes, para mí la diferencia más grande era como que me ayudó mucho, era empezar a escuchar mucho, ¿no? Quería observar los nativos en sus conversaciones, qué dicen, porque en eso voy a encontrar las cosas que yo quiero decir, ¿no? En esas conversaciones, no en los libros de gramática, pero literal en frases de los nativos. Entonces eso es el primer paso. Y por cierto, eso se llama Conversation Based Chunking, esos 4 pasos que ahora voy a explicar. Eso es lo que usamos en Spring Spanish también. Entonces siempre tienes que empezar con observar la gente, ¿no? Observar frases o conversaciones, diálogos entre nativos. Y lo puedes encontrar en algunos cursos, en lo nuestro por ejemplo, pero también en Spring Spanish o en otros canales en YouTube o también en telenovelas o en series o también en música, no importa dónde, pero tienes que escuchar mucho. Tienes que acostumbrar tu cerebro, también tus oídos, tus orejas, ¿no? al español, y ese es el primer paso. El segundo paso es identificar esas frases, como estoy de vacaciones o como, no sé, mucho gusto, por ejemplo, nice to meet you en español, que no puedes explicar con gramática siempre, pero las cosas que escuchas y que piensas, así lo dicen los nativos. Siempre tratas de identificar esos chunks, como se llama, ¿no? Chunks es el nombre lingüístico de esas frases, de combinaciones de palabras. Trata siempre de buscarlo, identificarlos y en todo lo que escuchas. Y hay muchísimos, en cada frase que usas hay muchos, ¿eh? Hay, por cierto, por ejemplo, es by the way en inglés. 3 palabras en inglés, en español son 2, ¿no? Por cierto. O mucho gusto, o estoy de vacaciones, o bueno, hay mucho más, algo más. Por ejemplo, si estás en un restaurante, me traes la cuenta, ¿no? Will you bring me the bill? Literalmente. Algo así. Todas esas cosas que puedes observar y que tú piensas, yo también quiero decirlo, yo también me veo usarlo, ¿no? Veo una situación en que yo lo puedo usar también. Esas cosas tienes que identificar, tienes que poner más atención a esas cosas. Y el tercer paso es memorizarlos de alguna manera. En Spring Spanish normalmente usamos flashcards. No sé cómo se dice flashcards en español, Mariana. ¿Sería como tarjetas de estudio? Tarjetas de estudio, algo así. Entonces esas flashcards, lo conoces seguramente. Eso usamos nosotros para aprender esos chunks. Seguramente ya lo has visto en nuestros videos. También hay otras maneras. No importa cómo, pero tienes que memorizar esos chunks de alguna otra manera. Que lo tienes todo listo
en tu cabeza, preparado para cuando llegas al cuarto paso, ¿no? Que es poner todo en práctica. Tienes que hablar y puedes usar esos mismos chunks que ya has usado antes o has escuchado antes, ¿no? Si tú me dices estoy de vacaciones, entonces lo pongo en práctica. La próxima vez que alguien me pregunta, le voy a decir, estoy de vacaciones, ¿no? O me trae la cuenta, por favor, en un restaurante, o ese tipo de cosas, o por cierto, o esas cosas, ¿no? Entonces lo usas tú, sin pensar en gramática. Y esos son los 4 pasos que puedes usar. Y así puedes aprender el idioma desde cero. Todavía vas a necesitar un poco de gramática, claro, pero no tanto, la verdad. Puedes aprender bastante de un idioma solo así. Claro. Oye, pero bueno, son como pasos así a grandes rasgos, ¿no? Pero tú tendrías manera como de describir cuál era tu rutina para aprender español. Supongo que son como mini pasos dentro de estos grandes pasos que acabas de explicar, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, mi rutina para español, porque había 2 fases, ¿no? Como que ya empecé hace 8 años, no lo hice así, pero ahora sí, con todos los idiomas que aprendo, lo hago con una rutina bastante fácil, la verdad. Trato de hacer eso, lo que acabo de describir, no sé, como cada día por 15 minutos, a lo mejor. Lo trato de hacer con un diálogo sobre una situación que yo me veo como yo pienso que me voy a encontrar en una situación, entonces busco un diálogo sobre esa situación. Pienso que voy a necesitar algo de introducirme, o de estar en un restaurante, o de hablar de deporte, o hablar de cualquier cosa. Trato de buscar diálogos. También lo puedes encontrar, por ejemplo, en un curso. Si eres principiante, normalmente siempre puedes usar un curso y ya hay muchas situaciones que tú vas a necesitar. Y trato de hacer eso. Busco un diálogo, lo leo, lo escucho, trato de identificar esos chunks que voy a necesitar, o que para mí son importantes, donde yo pienso, ok, así se dice, yo también lo quiero decir, yo me puedo imaginar que yo también lo estoy diciendo. Esos chunks busco. Y uso flashcards, 5-10 minutos cada día. En Spring Spanish usamos una aplicación que se llama Brainscape. Es bastante bien porque con Brainscape puedes poner todos esos chunks adentro de flashcards y cada día te enseña 5 o 10 flashcards nuevos que tienes que memorizar, pero también te ayuda a revisar los flashcards que tienes que revisar porque ya son, no sé, como 5 días, 10 días que ya no los has revisado, ¿no? Entonces eso uso cada día, 5 o 10 minutos y ya, eso es lo más importante de estudio. Y además de eso trato de escuchar muchísimo, escuchar todo lo que pueda encontrar para acostumbrarme más al idioma, para que, no sé, mi cerebro absorba un poco el idioma, para mejorar la comprensión auditiva. Y puede ser cualquier cosa, no sé. Me gustan series, pero también música puede ayudarte, o podcasts, o ¿qué más hay, Mariana? Videos en YouTube, tenemos muchos videos también en español, en Spring Spanish, o otros canales. Pero eso es más como exposición. Necesitas mucha exposición al idioma. Y no es estudiar, no tienes que siempre escuchar y tratar de identificar chunks y memorizarlos, escribir, no, también solo puedes escuchar. Y no sé, de una manera muy natural vas a aprender mucho sobre el idioma. Claro, como cuando estábamos aprendiendo nuestra lengua materna, ¿no? Que no teníamos los recursos lingüísticos para comprender qué era lo que estábamos escuchando, pero en algún momento el cerebro fue capaz de como darles sentido, ¿no? Exactamente. Oye, pero bueno, dices que con 15-10 minutos diarios basta. A lo mejor a las personas en general eso les parecerá muy poco, ¿no? Y existe quizás esta idea de que necesitas estar 5 horas diarias o por lo menos 1 hora al día, una cosa así, pero digamos que con esta rutina que acabas de contar, más o menos ¿cuánto te tomó llegar a este nivel de fluidez que tienes? Bueno, entonces es importante decir que hay una diferencia entre estudiar, ¿no? Estudiar 1 hora cada día, sí lo puedes hacer por un rato, pero no hay mucha gente que lo pueden hacer por mucho tiempo. Porque es mucho, ¿no? Y es estudiar, no es tan divertido, ¿sabes?
Entonces, lo que sí es importante es que escuchas mucho. Entonces, puede ser que solo estudio 15 minutos al día, ¿eh? Pero tengo 45 minutos o una hora que estoy escuchando el español, pero de manera más casual, ¿no? No estoy como... no estoy estudiando, solo estoy viendo una serie, por ejemplo, por eso también ayuda mucho. Y lo importante es hacerlo cada día. No sirve estudiar 2 horas al día por 2 semanas y luego ya no haces nada. Entonces, por eso es más importante que estudias un poco cada día. Y puedes aprender muchísimo, sobre todo si te enfocas en esos chunks. Vas a ver mucho progreso desde el principio, porque ya puedes hablar mucho más fácilmente, con mucho más fluidez desde el principio, ¿no? Pero en general, si lo haces así, con 15-20 minutos al día, pero cada día, o al menos 5 o 6 veces a la semana, yo diría 6 a 12 o 12 meses a lo mejor para llegar a un nivel bastante alto para que puedes hablar de la mayoría de los temas. Y no es tanto, la verdad, 6 a 12 meses, pero lo tienes que hacer, ¿sabes? Sí. Cada día un poquito. Un poquito, claro. Que al final pues es mucho menos de lo que nos toma aprender nuestra lengua materna, ¿no? Que decíamos es por lo menos 12 años en lo que realmente... Exacto. Tu vocabulario la gente siempre piensa, era fácil aprender mi idioma o mi lengua materna en unos años y ahora me cuesta mucho, pero no, es como necesitabas 12 años para llegar a un nivel bastante alto con bastante vocabulario para hablar de muchos temas. Ahora si te tomas un año puedes dominar otro idioma, ¿no? Si te tomas 2 años, si te tomas 12 años aprender el español vas a hablarlo como un nativo, ¿no? No necesitas 12 años. Claro. 2 años, a lo mejor 1 año, no sé. Oye, y bueno, supongo que todos estos retos que acabas que estás explicando, de alguna manera inspiraron el libro que escribiste. Sí, exacto. Entonces no era el español que me inspiró tanto, porque el español venía mucho más tarde, ¿no? Pero bueno, en la universidad estudié inglés y alemán. Estudié traducción e interpretación, como tú, pienso, ¿no, Mariana? ¿Tú también? Pues yo estudié lingüística aplicada y me dedico a la traducción. Sí, exacto, yo también. Entonces, ahí aprendí muchísima gramática, también como tú, ¿no? Alemán era como, no era horrible, pero era muy difícil aprender y memorizar toda la gramática, pero no sirvió. Entonces después tenía mi máster en interpretación y no pude decir nada en alemán. Cada día estamos como, ok, no sé cómo decirlo, tengo que decirlo en alemán y no sé cómo, y no se siente bien, no es lo que dicen los nativos. Siempre estábamos como muy inseguros, ¿no? ¿Inseguros? Sí, había mucha incertidumbre, ¿no? Como sobre lo que decimos es correcto o no, no sé, sí hay gramática que es correcto, pero no lo dicen así. Y eso era para mí como frustrante, ¿no? No sé, pasas muchos años en la universidad y no puedes decir nada. Y entonces después de eso me mudé a Italia. Okay. Y ahí, no sé, como decidí de aprender un idioma de otra manera, tratar de hacerlo más de esa manera que ya, no sé, ya tenía esa intuición de que tiene mucho más sentido de escuchar mucho más. Y de pensar, ok, si yo quiero saber cómo lo dicen los nativos, tengo que escuchar los nativos y no solo aprender gramática, ¿no? Y lo traté de hacer y funcionó súper bien. Estaba en Italia después de 6 meses, 12 meses, sí, era así como que la gente dice, sí, hablas muy bien. Y también, no sé, podía hablar con esos chunks, como esas cosas que solo los nativos dicen. Bastante natural, ¿no? Porque sí, estaba escuchando y repitiendo casi lo que dicen los nativos. Y no solo estaba hablando como de manera muy artificial, inventándome frases. Y después de eso pensaba, bueno, funciona súper bien. Ya tenía una empresa como website sobre aprender idiomas. Y pensaba, bueno, quiero pensar un poco más en cómo funciona ese método. Y quería saber, cómo funciona. Y hay también, no sé, research, ¿no? Científica sobre eso. Y sí hay. ¿Investigaciones? Hay mucho. Hay chunks, hay mucha gente que hablan de eso, como muchos científicos y sí,
lingüistas, se dice lingüistas, ¿verdad, Moreno? Ujú. Y hay algo que, bueno, si alguien está interesado, que se llama The Lexical Approach, que es una teoría sobre como la adquisición de idiomas, ¿no? Cómo funciona, y hablan todo de chunks, ¿no? Entonces sí, hay mucha gente que hablan de eso y funciona bien, pero muchas escuelas y muchos cursos no lo usan. Todavía está muy enfocado en gramática y vocabulario. Entonces pensaba, bueno, voy a escribir un libro, voy a hacer mis propios cursos sobre eso. Y por eso también ahora tenemos Spring Spanish, ¿no? Para enseñar a todos el español con chunks. Wow, pues sí, creo que es bueno que nuestro público sepa que el método pues tiene sustento, ¿no? Digamos, como científico. Y bueno, aquí tenemos que tú eres el autor, el mero mero, como decimos en México. El mero autor. Sí, y después también tenemos, bueno, ya hicimos muchos cursos de idiomas también para el español, pero también alemán, francés, italiano. Y sí, ya teníamos, no sé, como miles de estudiantes en esos cursos, 3.000 pienso, y funcionó súper bien. Y por eso también ahora estamos muy felices que podemos hacer tantos videos en YouTube también sobre eso, ahora que tenemos comprobado el método, ¿sabes? Sí, claro, Sí. que funciona, de que funciona, funciona. Oye, y bueno, hablabas de que tu experiencia en Italia, pues fue lo que como que te ayudó, ¿no? Mucho a repensar y al final materializarlo en un libro. Pero me gustaría saber en particular sobre el español, el que hayas vivido en México, ¿cómo te ayudó? Pues me ayudó mucho, y no es porque estaba viviendo en un país hispanohablante. Sí, claro que esto ayuda, pero es más como lo importante es cuántas oportunidades tienes para escuchar el español y para practicar, para hablarlo, ¿no? Y eso sí es más fácil en un país hispanohablante, pero también lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Si tú eres en tu casa, tienes el internet, puedes ver, no sé, 4 horas de telenovelas y vas a escuchar mucho más español que yo escuchaba en México. Uh-huh. Y depende también de cuál es tu experiencia. Yo al inicio siempre estaba en México, con mis amigos de Bélgica o extranjeros, entonces siempre estaba hablando en inglés y ni siquiera escuché tanto español, ¿sabes? A veces no escuché nada de español en todo el día, ¿no? Y a veces cuando estoy al extranjero sí estoy aprendiendo español y me enfoco mucho, estoy tratando de escuchar mucho y escucho podcasts y todo eso y tengo mucho más exposición al idioma. Pero en general, claro que me ayudó mucho también cuando tenía una novia mexicana, cada día estábamos hablando en español todo el día, aprendí mucho, claro. Y también, pero es más, ok, tenía novia mexicana, entonces tienes que hablar de todo en español, de sentimientos, a veces te peleas en español, ¿eh? Si te puedes pelear en español o en otro idioma, ya sabes que lo dominas bastante bien, ¿no? Porque eso es muy difícil. No, estas cosas sí ayudan mucho, claro, sí. Pero es más que cuánta exposición tienes cada día y cómo, no sé, cómo organizas tu día para tener esa exposición en el país o en tu país donde tú vives. Tratas de verlo, de encontrarlo, y con el internet es mucho más fácil. Claro. Y supongo que eso es lo que haces ahora que estás de vuelta en Bélgica, ¿no? Pues sigues haciendo cosas para que no se te olvide, porque pues ya no estás en un país hispanohablante. No, exacto. Entonces no tengo muchas oportunidades de hablar, una hora, sí, ¿no? Pero ya, bueno, no hablo tanto español ahora. Pero primero hacemos los videos de Spring Spanish, lo preparamos todo, entonces eso es mi práctica de español cada día. Y también trato de ver muchas series. Eso es lo que hago ahora para mantener mi español. Me encantan las telenovelas, no siempre por la trama, pero sí porque es bueno, porque hay muchos episodios, ¿no? Con telenovelas siempre hay, no sé, 5 temporadas y a veces 20 o 30 episodios, entonces sí puedes ver un episodio cada día por mucho tiempo, puede ser parte de tu rutina. Si tienes una serie que son con solo 5, 6 o 10 episodios, ya después de un rato ya no puedes continuar, pero con telenovelas sí hay algo que puedes ver o hacer cada día, es un hábito casi, ¿no?
Y eso es bueno. Y por eso también lo estamos haciendo. Estamos preparando un curso de español que también es una telenovela. Todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener pronto para todos los estudiantes de Spring Spanish. Sí, espérenlo. Pues muy bien, espero que nuestro público quede ahí interesado en el tema de la telenovela en Spring Spanish. Y ya para concluir, no sé si tengas algún consejo para nuestra audiencia, ya sea para principiantes o para personas que están en el nivel intermedio, avanzado. ¿Qué les aconsejarías pues, para que continúen con un proceso de aprendizaje exitoso? Pues tengo dos consejos. El primer consejo que es muy importante, no importa el nivel que tienes, pero tienes que escuchar muchísimo. Sí, si te gusta gramática, todo eso, aprende toda la gramática, pero tienes que escuchar lo más que puedas a los nativos. Conversaciones, todo lo que puedes encontrar, tienes que escuchar el idioma. Así tu cerebro se va a acostumbrar, vas a aprender muchísimo, vas a entender cómo piensa la gente, vas a aprender cómo hablan, cómo se expresan con esas frases, cuáles palabras usan. Eso es súper importante y no hay otra manera de encontrarlo o de aprenderlo. No puedes aprender eso de gramática solo. Entonces eso es lo más importante. Tienes que escuchar muchísimo. El segundo consejo, que es un poco más específico, es trata de hacer una lista, crear una lista con todas las situaciones en cuales que tú te ves usando el español, ¿no? Entonces, si tú piensas, ok, yo estoy aprendiendo español, ¿por qué? Voy a mudarme o voy a viajar, entonces sí, lo voy a necesitar en el aeropuerto, a lo mejor en la aduana, ¿no? Lo voy a necesitar en el hotel, en un restaurante, lo voy a necesitar si tienes una relación con alguien hispanohablante, lo vas a necesitar para hablar sobre sus sentimientos o con suegros o en cenas de familia. Si tú estás aprendiendo español por tu trabajo, bueno, vas a necesitar como vocabulario o chunks para esas situaciones de tu trabajo, ¿no? Entonces eso vas a necesitar y no es como, ahora voy a aprender español, ahora tengo que aprender todo el vocabulario y tengo que poder hablar o estar capaz de hablar en todas las situaciones en español. No es importante, no tienes que aprender cómo hablar con un médico sobre, no sé, un procedimiento súper difícil con algo con el cerebro. Ni siquiera lo puedes en tu lengua materna, entonces no lo necesitas. Materna, claro. Sí, y eso es algo muy raro, pienso, cuando piensas en, ok, voy a aprender un idioma, piensas, todo lo tengo que saber. No, solo las cosas que para ti son importantes, ¿no? Entonces trata de hacer una lista, así. Y trata de enfocarte en esas cosas. Si tú vas a viajar, bueno, empieza con situaciones sobre el viaje y eso te va a ayudar mucho y no necesitas saber todo de las otras cosas. Entonces eso siempre es bueno, una buena manera de no sé, ser muy disciplinado y pensar en las cosas que para ti son importantes. Vas a ver mucho más progreso así. Claro, y es importante eso que dices, porque tienes como ese control, ¿no?, sobre tu propio proceso, porque claro, en los libros, en los cursos, vienen situaciones y te enseñan como frases que se usan en esas situaciones, pero a lo mejor son situaciones en las que nunca vas a estar o en las que de plano no te imaginas porque no te interesa o porque pues nunca se va a dar. Pero si es algo que tú escoges porque te imaginas, te ves viviendo la lengua en ese contexto, pues tienes cierto control sobre qué sí aprendes y qué no, y eso para la motivación pues es muy, muy, muy importante. Sí, da mucho más satisfacción, ¿no? Pues si yo pienso, estoy de vacaciones y voy de vacaciones, es como, claro, lo voy a usar, ya me veo diciéndolo a, no sé, al mesero en el restaurante en Cancún o donde sea, ¿no? Y que eso es mucho, mucho más, da mucho más satisfacción. Claro. Excelente. Pues muchas gracias por esta plática, Lucas. Fue muy interesante conocer todos tus secretos y tu proceso de aprendizaje del español y seguramente les será de mucha inspiración a las personas que nos escuchan, pues porque así sea que estén empezando, pues pueden ver que con esta constancia de la que tú hablas, ¿no?, aunque sean 15, 10 minutos diarios, pueden alcanzar un nivel de fluidez en muy poco tiempo. Así es. Espero que va a ayudar a mucha gente. Sí, seguramente que sí.
Y bueno, estén pendientes de la telenovela. Exacto. Bueno, adiós. Adiós, Lucas, gracias. Chao. Bye. ¿Qué les pareció? Impresionante, ¿cierto? Bueno, seguro les encantará escuchar también a Gabriel, el otro cofundador de Spring Spanish. Él también habla español y si quieren saber cómo lo aprendió y qué consejos tiene para ustedes, vean este video. Al igual que este, está completamente en español.